Bueno, estamos listos entonces para comenzar el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Así que estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles haciendo un estudio. Ya estamos acercándonos a la mitad del libro. Hoy debemos de desarrollar el capítulo número 12 de Hechos. Espero que cada uno de ustedes tenga los apuntes que se dan a la entrada del culto, de la sala, el boletín, donde están las notas del sermón de esta mañana sobre Hechos capítulo número 12. Un capítulo un poquito largo, pero muy sustancioso en su contenido. Y el tema de esta mañana lo hemos titulado La locura de pelear contra Dios. Créame usted, ¿es una locura o no? Es una locura, ¿verdad? Cuando alguna persona decide pelear contra Dios, es una locura. Quizás usted piense que solamente las personas que no son cristianas, los que no son cristianos, piense usted que pelean contra Dios, pero no es así. También hay muchos cristianos, cristianas, que deciden pelear contra Dios. Y es una locura. Es una locura porque es una pelea que usted va a perder a la larga. Pelear contra Dios, pelear contra la palabra de Dios, es una locura, es una pérdida de tiempo, usted va a perder su vida porque usted no va a ganar nunca una pelea contra Dios, jamás. Pero aún así las personas deciden pelear contra Dios. Por eso le decimos, es una locura, pues, ¿no? Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí en este capítulo 12 de Hechos? Bueno, este capítulo 12, déjeme decírselo así en unas cuantas palabras. Este capítulo 12 comienza cuando el rey Herodes toma la decisión de matar a un siervo de Dios, a Jacobo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Entonces la historia de Hechos 12 comienza, el rey Herodes decide matar a uno de los apóstoles de Cristo llamado Jacobo. Bueno, salteándonos toda la historia, el capítulo 12 termina, recuerde cómo comienza cuando el rey Herodes decide matar a Jacobo, uno de los siervos de Dios. Pero el capítulo 12 termina cuando Dios decide matar al rey Herodes. ¿Por qué razón? Porque el rey Herodes empezó la pelea matando a Jacobo, uno de los siervos de Dios. Entonces Dios dice, bueno, tú comenzaste, mataste a uno de mis siervos, ahora yo te mato a ti. Y así murió este rey, muerto directamente por Dios, como vamos a ver en el capítulo número 12. Por eso le digo, es una pérdida de tiempo, es una locura, como dice el título del tema de esta mañana, pelear contra Dios. No pelee contra Dios, no pelee contra Dios. No, usted no va a ganar. Acepte lo que Dios quiere hacer en su vida, lo que Dios está haciendo. Sométase a la palabra de Dios. Algunos creyentes, como dije al comienzo de esta intervención, deciden pelear contra Dios. Creyentes que están peleando contra Dios porque leen lo que dice la Biblia, pero no quieren aceptar la palabra de Dios. Cuando usted no acepta la palabra de Dios, usted está peleando contra Dios. Y déjeme decirle que usted va a perder tiempo. Usted va a perder tiempo porque va a pasar meses, años, usted va a seguir en lo mismo, y va a estar como el pueblo de Israel en el desierto 40 años vagando, y usted va a estar ahí perdiendo su tiempo peleando contra Dios. Acepte lo que Dios dice en su palabra. Bueno, hemos dividido nuestro tema en 3 partes, como usted lo puede ver en sus apuntes ahí. Y lo primero, número 1, lo que le quiero decir, número 1, coja su papel, su lápiz, su lapicero ahí en su papel y usted escribe ahí. No se puede luchar contra el poder de Dios. No se puede luchar contra el poder de Dios. Es exactamente eso, es correcto. Nadie puede pelear contra el poder de Dios. Por una sencilla razón, porque Dios es más grande, Dios es más fuerte, Dios es todopoderoso. Entonces, imagínense nosotros, seres tan pequeños, tan limitados. Es como que usted me dijera que una pequeña hormiga quiere pelear con usted. Ahora, si usted me dice, pastor, hay una hormiga que me ha retado a una pelea,
yo me voy a reír, pues, ¿no? O usted recuerda el chiste de la hormiga que que quedó en el cuello del elefante. ¿Y qué era lo que le gritaban las otras hormigas? ¿Recuerdan ustedes? ¡Ahórcalo, ahórcalo! Decía, ¿no? Imagínense usted, una hormiguita en el cuello del elefante y todas las demás hormigas que están abajo le decían, ¡ahórcalo, ahórcalo! Imposible, ¿verdad? No se puede hacer eso. Y por eso le digo, no, nadie puede luchar contra el poder de Dios porque Él es grande, todopoderoso, creador del universo y hermano, sencillamente no es que Dios sea una persona abusiva, no, sino que usted es un loco o una loca si usted le reta a Dios. Por eso le digo, es una locura. Si usted le reta a Dios, pelear contra Dios, por eso no lo reta a Dios, porque la pelea va a ser desigual y la culpa la va a tener usted por retar, como dice el profeta, a un poderoso gigante, dice, ¿verdad? Así que no lo rete a Dios. Ahora, este poder de Dios va a quedar demostrado de dos maneras, y usted lo tiene ahí en sus notas. Primero, letra A dice en su nota, yo lo tengo en mi asunto como número 1, dice letra A, lo vamos a ver en la fe de Pedro, en la fe de Pedro, en la fe de Pedro. Ahí lo vamos a ver, así lo vamos a ver primero, ese poder de Dios a través de la fe de Pedro. ¿Y qué dice la Biblia? Ahora sí vamos a leer lo que dice la Biblia, versículo 1 y 2. Mire usted lo que hizo este hombre y se envalentonó, se llenó de valor, se creía fuerte. Dice versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, a varios cristianos, a varios creyentes, les echó mano, o sea, los metió en la cárcel para hacerles daño, como dice, maltratarles. Y luego el versículo 2 dice, y mató a espada, o sea, mejor dicho, lo hizo degollar, lo hizo decapitar, eso fue lo que hizo, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles de Cristo, y esto le llenó a este hombre de valor. Este hombre vio que había sido fácil matar a uno de los siervos de Dios, a uno de los apóstoles de Jesucristo, bueno, del tal Cristo como ellos hablaban. Y entonces él decidió hacer algo más y aparentemente hasta este momento, en el versículo 1 y 2, donde Herodes había metido a algunos a la cárcel y luego en el versículo 2 mató a espada a uno de los siervos de Dios, le hizo daño a la iglesia del Señor. Aparentemente el rey Herodes era victorioso. O sea, aparentemente. Bueno, eso es lo que ocurre en el momento, a veces, cuando alguien está haciendo algo. A veces piensan que porque en el momento todo sale bien, entonces todo está por buen camino, hemos tomado una buena decisión, pero no es así. Como dice en el libro de los Salmos, dice la palabra del Señor, que el impío por un momento florece y crece, dice, y aparentemente está yendo bonito su vida, pero llega el momento cuando Dios va a pasarle cuenta por lo que está haciendo. Por eso no se confíe usted de que las cosas están saliendo bien, porque aparentemente las cosas salen bien cuando uno está haciendo algo, y uno también cuando está haciendo lo malo, también las cosas salen bien. Entonces uno dice, si sale bien es la bendición de Dios. Y no es así. Como yo siempre digo, no todo lo que sale bien necesariamente es la bendición de Dios. Hermano, muchas cosas salen bien porque en el momento están bien planificadas, bien hechas y salen bien, como lo que estamos viendo acá. Entonces, lo que vemos aquí, antes de seguir leyendo, y yo quisiera hacer una observación al texto bíblico, y es la observación de que, por lo que vemos nosotros, que el apóstol Juan, el hermano de Jacobo, no se sintió menos, no se sintió derrotado, no se sintió desanimado, porque su hermano, con el que había entrado al ministerio de apostolado sirviendo a Jesucristo, había sido decapitado, había sido muerto por causa de Cristo. Hermano, tenemos que aprender nosotros que la muerte es algo diario en nuestras vidas. La muerte en algún momento dado va a tocar la puerta de nuestro hogar, de nuestra casa, de la familia.
y siempre va a llegar en algún momento dado. No pensemos que somos seres eternos, gracias a Dios por los años que nos da, por el tiempo que nos puede dar más, pero tenemos que entender de que la muerte va a llegar en algún momento. Puede ser a un ser querido, al cónyuge, puede ser a un hijo, a una hija, a un nieto, a una nieta, a un hermano, a una hermana, a alguien, ¿verdad? A un ser querido va a llegar la muerte siempre, pero el asunto es cómo reaccionamos nosotros cuando llega la muerte. O sea, ¿estamos listos para ese momento? ¿Estamos listos para saber cómo superar ese momento, cómo aprender a convivir con la pérdida de un ser querido? Bueno, lo digo porque aquí en el texto, leyendo entre líneas, eso se puede ver, ¿no? De que a pesar de la muerte de Jacobo, su hermano, juntamente con los demás apóstoles, siguieron predicando la palabra de Dios. ¿Le debe haber dolido la muerte de su hermano? Por supuesto que sí le debe haber dolido la muerte de su hermano, porque ¿a quién no le va a doler que su hermano muera? Pero cuando uno entiende de que estamos en Cristo, y hermano, la muerte es una separación temporal, ese dolor es más llevadero. No es que nunca vamos a llorar, nunca nos va a doler, pero en Cristo podemos sobrellevar cualquier dolor en nuestras vidas, queridos hermanos. Bueno, pero ahora sí, regresando al texto bíblico, entonces este rey Herodes se ha llenado de valor por lo que ha hecho, porque ha salido bien todo, y entonces Herodes, versículo número 3 en adelante, toma otra decisión. Una mala decisión también, que demuestra que este hombre estaba haciendo en contra de Dios todo. Dice versículo número 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, fíjese, viendo que todo le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el apóstol Pedro que todos conocemos. Bueno, eran entonces los días de los panes sin levadura, una fiesta de los judíos, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, fíjese, le entregó a 4 grupos de 4 soldados a cada uno. Eran 16 soldados que estaban cuidándolo a Pedro en la cárcel. Dice para que le custodiasen y se proponía sacar al pueblo después de la Pascua. O sea, dentro de unos días que pasara, digamos, el feriado, digamos, los feriados, digamos, él lo iba a sacar a Pedro para matarlo. Y parece que faltaba solamente 1 o 2 días nada más para que terminara esa fiesta. Y el versículo número 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba así Pedro en la cárcel. Pedro sabía lo que se le venía, porque Pedro sabía muy bien que al igual que Jacobo en el versículo número 2, a él también lo iban a matar por causa de su fe en Cristo. Por eso le digo, Pedro sabe lo que se le viene y está en la cárcel. Ahora, el versículo número 6 y versículo número 7, hermanos, parece mentira, por lo que voy a decir, parece mentira, pero el versículo número 6 y 7 van a revelar la fe de Pedro. Ahora, pero usted mira, pero pastor, ¿cómo va a revelar la fe de Pedro si encontramos a un Pedro que está durmiendo? Ahí pues se le ve la fe de Pedro. Ahora, no es que cuando usted viene aquí a la iglesia y duerme, como algunos ya están durmiendo ahorita, usted me dice, pastor, estoy revelando mi fe. Usted no está revelando su fe si está durmiendo aquí en la iglesia, usted está revelando su ociosidad espiritual. Usted está revelando su pereza espiritual. Porque si usted tiene sueño, ¿dónde debe de estar, hermanos? En su cama, ¿verdad? ¿Sí o no? Vaya a su casa a dormir. ¿Verdad? Se lo digo en el amor de Cristo. Vaya a su casa a dormir y luego venga al culto de las 10 para que duerma con el pastor Martín, ¿ya? Ya ahí sí, con el culto de las 10 con el pastor Martín duerma todo lo que quiera y sí, ¿no? Pero por eso le digo, si usted viene a dormir aquí no me está diciendo que, al igual que Pedro, pastor, voy a revelar mi fe. No, no, usted no está revelando su fe si viene aquí. Usted está revelando su pereza espiritual, su disposición a no recibir la palabra de Dios. Por eso le digo, o de repente usted está enferma, ¿sí, hermano? También es motivo de salud, ¿verdad? Cuando una persona llega a un lugar y se siente y se queda dormida inmediatamente, también puede ser un problema de salud física. Vaya al médico para que lo chequeen, dígale lo que tiene, ¿verdad? Así es, hay tantos síntomas, tantas posibilidades, ¿no? Que usted por lo cual se duerme cuando viene aquí. Por eso no va a hacer mucha bulla para que siga durmiendo, ¿ya? Bueno, luego en el versículo número 6, mire aquí cómo se ve la fe de Pedro. Dice versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche,
aquí está, como le digo, la fe de Pedro. Dice, estaba Pedro durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire todo lo que dice el texto, ¿eh? Habían dos soldados que lo tenían a Pedro, más que seguro, de la muñeca a la muñeca de Pedro, una cadena en los dos brazos, dos soldados. Por eso Pedro estaba bien acompañado, Pedro no estaba solo. Y luego el texto bíblico dice que en la puerta estaban custodiando otros soldados, en la puerta de la celda. En la puerta de la celda donde él estaba encerrado estaban ahí los soldados, pero Pedro estaba durmiendo. Ahora, Pedro estaba tan bien dormido que el versículo 7 nos dice que en ese lugar apareció un ángel con su luz, resplandeció y Pedro no despertó. Ok, eso le hace recordar a la gente cuando mucho duerme y que no se despiertan por nada. Usted prende la luz del dormitorio, no despiertan, quieren seguir durmiendo, usted corre la cortina del dormitorio, no siguen durmiendo, se tapan como si fueran vampiros, ¿no? Y no quieren ver la luz ni nada. ¿Y qué hizo el ángel finalmente? Haga lo que el ángel hizo. ¿Qué hizo el ángel? Mire, leemos el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando, permítame traducirlo de otra manera, y pateando a Pedro en el costado, en la costilla. O sea, lo pateó a Pedro en la costilla, porque Pedro estaba durmiendo en el suelo, por si acaso. Usted no vaya a pensar que Pedro estaba durmiendo en una cama muy cómoda, como la que nosotros tenemos. Dice que el ángel aparece, se resplandece la celda y lo patea a Pedro en la costilla. Por eso le digo, haga eso cuando hay un dormilón en su casa. ¿Ya? Agarre la patada, ¿sí o no? Una pata, ¡pum! Ahí, te despierta, te dile, ¿no? Así hágalo, ¿eh? Ya, dice que lo pateó a Pedro en el costado del ángel. ¿Y qué dice el versículo 7? Fue efectivo, porque ¿qué ocurrió, dicen? ¿Qué ocurrió, hermano? El versículo 7 dice, pues que lo patea en el costado, se despertó. ¿Ve? Es efectivo, hermano mío, es efectivo. Agarre los golpes, ¿ya? Se despertó diciendo, levántate pronto. ¿Ya? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto me hace recordar cuando mis hijos eran menores y los tenía que despertar para que vayan al colegio o algo, ¿no? Entonces yo lo despertaba y lo mismo era. La historia que siempre se repite con los muchachos, ¿no? Corre la cortina, nada, prende la luz, nada, grita, nada, amenazas, nada. Entonces ya después de media hora de pelear con los chicos ahí, ya se despiertan y yo le decía, yo siempre decía, levántate. Y siempre me decían, ya estoy despierto. Yo le decía, no quiero que solo esté despierto, quiero que te levantes, quiero que pongas los pies en tierra, le decía. Y es lo mismo que el ángel le está diciendo aquí a Pedro. No le dice solo despierta, ¿qué le dice? Levántate. O sea, párate, le dice. Párate en este momento, ¿ya? Y cuando Pedro hizo eso, que dice al final del 7, las cadenas se le cayeron de las manos en ese momento. Ahora, en sus notas dice, Pedro duerme porque su vida está segura en las manos de Dios. Pedro duerme porque su vida está segura en las manos de Dios. Pedro sabía que mañana lo iban a matar, pero Pedro duerme tranquilamente porque está en las manos de Dios. Ahora, es como que yo le pregunto, ¿cómo estaría usted si le habían dicho, lo meten en la cárcel y le dicen, mañana te vamos a sacar la cabeza? ¿Cómo estaría usted? A ver, le voy a hacer una pregunta más simple, ¿no? Usted está en el hospital y le dicen, mañana te operamos. Hermano, mucha gente no duerme porque simplemente lo van a operar. Simplemente le van a poner anestesia, le van a hacer un corte, le van a sacar no sé qué algo de su cuerpo, le van a coser después y toda esa noche no duermen, están tensos, están preocupados, están con miedo, me moriré en el quirófano, despertaré, no despertaré, ¿qué me va a suceder? ¿Qué me van a hacer? De repente en vez de sacarme la pierna derecha me sacan la izquierda, o de repente me hacen otra cosa que yo no he venido para que me hagan, algo en el hospital, ¿no? Y usted no duerme, solamente por una cirugía. Ahora, ¿cómo estaría usted si le dicen, mañana te vamos a matar? No, peor, ¿verdad? Pero Pedro nos da una buena lección de que era un hombre que estaba tranquilo porque estaba confiando en Dios.
Porque, hermanos míos, usted tiene que entender algo. Siempre, siempre, todo en nuestras vidas depende ¿de qué? De la voluntad de Dios. Eso lo sabemos teóricamente, pero en la práctica, cuando llega el momento, nos olvidamos muchas veces de que todo depende de la voluntad de Dios. Y Pedro lo sabía muy bien. Usted, por ejemplo, recuerda a los amigos del profeta Daniel, los 3 amigos que finalmente fueron lanzados al horno de fuego. Usted recuerda la historia, todos sabemos la historia, ¿no? Pero cuando el rey les está diciendo, ustedes tienen que adorar la estatua, y si no adoran la estatua, yo los voy a tirar al horno de fuego, los voy a matar. Hermanos, ellos ya le habían dicho al rey que no lo iban a hacer. Y hay una partecita cuando ellos le están diciendo otra vez, rey, tú tienes que saber que no vamos a adorar la estatua de oro que tú has hecho, porque si tú nos tiras al horno de fuego, Dios puede librarnos, dice. Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, dice. Y Él nos va a librar, le dice. Y luego hay una partecita que en nuestra Biblia aparece en 3 palabras, dice así. Y si no, dice, y si no, tú tienes que saber que de igual modo no vamos a adorar a tus dioses. ¿Qué estaban diciendo estos varones? Estos varones tenían la certeza de que Dios los iba a librar del horno de fuego. No vamos a adorar a tus dioses. Y si no, o sea, y si Dios no nos libra del horno de fuego, de igual manera no vamos a adorar a tus dioses. Así le dice, y si no. Ahora, si usted quiere ver dónde está ese y si no, usted búsquelo en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo número 18. Así comienza el capítulo número 3, versículo 18. Usted va a ver que ellos le dicen, ahora, no es que ellos dudaran, no, sino que Dios puede tener otros planes distintos a los nuestros. Porque, hermano, nosotros podemos hacer planes maravillosos para todo, para nuestra vida, para la familia, para todo lo que usted quiera, pero esos planes maravillosos necesariamente no son los planes de Dios. Y eso es lo que vemos acá en este asunto. Ahora, yo le pregunto y usted va a ser muy fácil que usted me responda esta pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿usted sabe de quién aprendió Pedro a dormir en las tormentas? ¿De quién, hermanos, aprendió? Del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pedro aprendió a dormir rico del Señor Jesucristo. Ahora, no es que Pedro no supiera dormir, Pedro sabía dormir muy bien, porque desde niños siempre todos aprendemos a dormir, ¿no? Es algo que nadie nos tiene que enseñar a cómo dormir. Todos dormimos rico, ¿verdad? Pero Pedro aprendió a dormir de Cristo cuando estaba en las tormentas. Por ejemplo, usted recuerde cuando Cristo, y mire, estaban cruzando el lago de Galilea, el mar de Galilea, el lago de Galilea, como usted quiera llamarle, algunos le llaman mar, otros le llaman lago, el lago de Genesaret, tiene varios nombres, pero más conocido es como el mar de Galilea. Y Cristo está en un lado del mar de Galilea de noche y le dice a los discípulos, le dice así, mire, la historia comienza diciéndole, Cristo le dice así, pasemos al otro lado. O sea, el creador del universo ya había dicho algo, había dicho, vamos al otro lado del mar. Suben a la barca, están yendo a la barca y la Biblia dice textualmente que a mitad del camino se levantó una gran tempestad de viento, dice, y echaba olas en la barca, de tal manera que el agua entraba dentro de la barca y todos estaban ahí con miedo de ahogarse y todos gritaban de miedo y todo lo demás. Pero la Biblia dice, en la lectura dice, que todavía no le doy la cita, dice de que Jesús estaba en la popa, o sea, en la popa estaba, es en la parte de atrás del bote, de la barca, estaba durmiendo tranquilamente. Estaba durmiendo Cristo. Hermano, ¿y Cristo por qué dormía? Usted dirá, bueno, porque Él es Dios. Sí, Él es Dios. Pero Cristo, ¿por qué dormía? Porque Él había comenzado la travesía diciendo, vamos a ir al otro lado. O sea, vamos a llegar de todas maneras al otro lado, pase lo que pase en el camino. O sea, ya había una seguridad de que van a llegar al otro lado, porque Él lo había dicho. Pero ellos, a mitad del viaje, cuando vieron todo lo que venía, tuvieron miedo
y es por eso que Cristo dormía tranquilamente. Bueno, y usted conoce el resto de la historia, ¿no? De que ellos lo despiertan a Cristo y Cristo somete al viento, somete al mar y todo se va a tranquilizar en ese momento. Ahora, este relato a mí me ha impactado tanto que en mi oficina, aquí en el segundo piso, tengo un tremendo cuadro ahí justamente de este evento, la tormenta en el mar de Galilea. Ahí tengo un cuadro enorme, tengo en mi oficina y bueno, cuando usted quiera puede entrar a verlo, tomarse foto, previo pago de entrada, puede verlo cuando me visite mi oficina para que usted vea ese cuadro muy bonito. Y hermanos, y es hermoso, ¿no? Y tenemos que aprender que con Cristo, como dice un coro, con Cristo en nuestra barca, todo marcha feliz. ¿Recuerdan ese viejo corito o no lo recuerdan ese corito? No lo recuerdan, creo, ¿verdad? Pastor Martín, somos bien antiguos, creo, que nadie recuerda ese coro, ni el patriarca Abraham lo sabe, ¿ya? Pero bueno, entonces Pedro lo aprendió de Cristo. Bueno, esta historia está en Marcos capítulo 4. Yo estaba refiriéndome a Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Marcos 4, 35 en adelante. Está la historia de cuando ellos van a cruzar el mar de Galilea en ese momento. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Cómo reaccionamos nosotros en las tormentas de la vida? Porque hermanos, se vienen las tormentas, se vienen las tormentas. Se vienen los problemas, se vienen los problemas. Se vienen las dificultades, se vienen las dificultades. Se vienen las situaciones donde todo parece que se viene abajo. Sí, se vienen momentos donde todo parece que se viene abajo. Ahora, usted tiene que entender algo de lo que dice en esta historia. Y permítame leer un versículo donde ya cuando todo ha pasado, Cristo les dice así en Marcos capítulo 4, versículo 40. Marcos 4, 40, Cristo les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? La pregunta también se puede plantear así: ¿por qué tienen miedo? O sea, ya había pasado la tormenta y seguían teniendo miedo. Y luego Cristo les hace una segunda pregunta en el mismo versículo, donde dice: ¿cómo no tienen fe? O sea, ustedes tienen miedo, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Que no tienen fe, les dice? Hermano mío, usted tiene que entender algo muy importante, que el miedo, la preocupación, las inquietudes, las angustias, el afán, las reacciones de pánico ante sea lo que sea, son demostraciones evidentes de falta de fe en Dios y falta de madurez espiritual. Es como, por ejemplo, una criatura, un niño o una niña, siempre va a tener miedo ante lo desconocido, lo que ocurra. Y eso nunca se espera de una persona adulta. Una persona adulta se supone que ya es una persona madura, más equilibrada, una persona que tiene todo, digamos, bien pensado, bien colocado en su lugar sus pensamientos, y cuando ocurre algo se supone que la persona adulta debe más bien darle valor, ánimos a una criatura. Entonces, cuando una persona, un cristiano, una cristiana reacciona con miedo, con temor ante lo que está ocurriendo en su vida, hermano, esa es demostración de falta de fe en Dios y falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y usted tiene que buscar la ayuda de Dios en ese momento. Ahora, tengo mucho que hablar sobre esto, pero le quiero decir de que el miedo que están sintiendo los apóstoles y lo que nosotros también podemos sentir ante los problemas de la vida es una preocupación. O la preocupación, si usted le quiere llamar preocupación, hermano, es una pérdida de tiempo. No me voy a meter ahorita por lo que Santiago dice en su epístola, capítulo número 1, pero cuando Santiago habla del hombre de doble ánimo, está hablando del hombre preocupado que tiene la mente dividida, y es una pérdida de tiempo, y es un tema fascinante, amplio, que no me voy a meter ahora, quizás en alguna ocasión dentro de unos 10 años, ¿ya? Cuando lleguemos a Santiago. Pero, hermanos, la fe de Pedro sencillamente, volviendo a lo que estamos viendo en el texto bíblico, la fe de Pedro sencillamente es una fe que nosotros debemos de tener, queridos hermanos. Y solo le quiero decir algo. La fe de Pedro es una confianza total en Dios. La fe de Pedro es una confianza total en Dios. Como yo prediqué un sermón hace años sobre la fe de Pedro, yo lo titulé así: la fe de Pedro es una fe a prueba de fuego.
La fe de Pedro es una fe a prueba de fuego. Ahora, ¿por qué le digo que la fe de Pedro es una fe a prueba de fuego? Porque si usted lee los primeros versículos de la primera epístola de Pedro, primer capítulo, primera epístola de Pedro, el primer capítulo, si usted lee exactamente del versículo 6 al 9, usted va a ver que Pedro va a comparar la prueba de nuestra fe, la va a comparar con un crisol, donde el oro es probado con fuego y es purificado. Por eso, nuestra fe tiene que ser una fe a prueba de fuego, queridos hermanos. Y cuando venga el fuego, ¿usted está listo para que su fe sea probada? Espero que usted esté listo para que su fe sea probada, ¿verdad? Porque tarde o temprano, todos los cristianos, nuestra fe será probada. Ahora, en una ocasión alguien me dijo, pero mi fe nunca ha sido probada. Es porque no eres cristiano, le dije, ¿no? Claro, si alguien dice que es cristiano o cristiana y me dice que su fe nunca ha sido probada, entonces sencillamente, ¿cuál es la respuesta, hermanos? De que no es cristiano, no es cristiana, no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. Por eso es que usted vive feliz, vive tranquilo, ¿no? Sin embargo, los que somos cristianos siempre estamos en una lucha espiritual, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y nuestra fe es probada. Ahora, entonces, ¿cómo termina esta sección? Cuando Pedro sale de la cárcel sacado por el ángel. Versículo número 8 al 11 dice, le dijo el ángel luego que lo había pateado al pobre Pedro ahí en el suelo, ¿no? Para que se despierte, porque este Pedro por lo visto era un dormilón. Entonces dice versículo 8, le dijo el ángel, cíñete, o sea, le dice, vístete, le está diciendo, vístete, ¿no? Y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Este Pedro todavía está medio dormido ahí todavía, ¿no? Es algo que siempre vemos, como digo, cuando despertamos a los muchachos en casa, ¿no? No sé si están despiertos o dormidos, pero ahí están ahí caminando en la casa. Versículo 9 dice, y saliendo le seguía, o sea, Pedro saliendo seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. O sea, ¿qué era lo que Pedro pensaba? Que estaba viendo un sueño. Este Pedro todavía no acaba de despertarse, hermanos, ¿ah? Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, o sea, recuerda que cada guardia era de 4 soldados, estaba pasando los grupos de soldados, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora Pedro ya está en la calle, ya le da ahí el fresco, el aire, el frío, y dice versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, se despertó recién este Pedro, dice, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recién se despierta este Pedro, ¿no? Pedro, despierta. Se levantó, caminó, pero todavía no estaba despierto. Aquí está la base para los dormilones que nunca quieren despertarse, ¿no? Entonces, esa es la primera demostración del poder de Dios, que es una locura luchar contra el poder de Dios, que es la fe de Pedro. Letra B en sus notas sería, la segunda demostración sería la fe de la iglesia. La fe de la iglesia. El versículo 5 dice, no hemos leído la segunda parte del versículo 5 de exprofeso hace un momento, no hemos leído la segunda parte del versículo 5, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué bueno que la iglesia estuviera orando, siempre es bueno orar. Ahora, pero aquí viene un problema, de que la iglesia estaba orando y cuando Pedro sale, se quedaron sorprendidos, atónitos. Ahora, siempre hemos pensado posiblemente de que la iglesia estaba orando pero no tenía fe. No, era al contrario, ellos estaban orando con fe, pero no ocurrió lo que ellos esperaban. ¿Qué era lo que esperaban? Vamos rápidamente al texto bíblico. Versículo número 12 en adelante dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, fíjese, de gozo dice, no abrió la puerta. O sea, de alegría, estaba con mucha alegría, por si acaso esta muchacha no estaba incrédula, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron, estás loca.
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, o sea, como decir, es su espíritu, vamos a decir así. Mas Pedro persistía en llamar, estaría gritando el pobre Pedro, porque pensaba que los soldados lo estaban buscando, ¿no? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora, ¿qué había ocurrido aquí? Hermano, la mejor demostración que si oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos esperar con confianza que Dios nos va a contestar a nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Ahora, habían dos cosas que la iglesia sabía y que nosotros también sabíamos. Miren, número uno, la iglesia sabía que Pedro había negado al Señor. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que Pedro negó al Señor, todos sabemos el canto del gallo, vino, Cristo se lo había dicho, y todos sabían que Pedro había negado al Señor, todos también sabían que Pedro había sido restaurado por el Señor, había tenido primero una restauración privada, luego una restauración pública, luego el Señor le había encomendado a que Pedro predique el Evangelio. Todo eso sabía la iglesia. La iglesia sabía que Pedro había negado al Señor. Ahora, pero también había otra cosa que la iglesia sabía. La iglesia sabía que el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro que moriría como mártir. Así le había dicho. Y usted entiende la palabra mártir, ¿verdad? Como un testigo que da su vida por Cristo. La iglesia sabía que Cristo le había dicho a Pedro que moriría como mártir. ¿Dónde está eso? No voy a leer el texto bíblico, pero le doy la cita para que usted lo pueda chequear. Eso está en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. 21, 18 y 19, donde el Señor le dice exactamente de qué tipo de muerte va a morir Pedro, y es algo que ocurrió más adelante en la historia. Pero entonces la iglesia sabía, Pedro había negado al Señor, el Señor le ha dicho a Pedro que va a morir como mártir, y ahora se ha presentado la oportunidad de que él muera como mártir, porque Pedro está en la cárcel en ese momento. Ahora, entonces, ¿qué le quedaba a la iglesia? La iglesia le quedaba hacer lo mismo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Hermano, el texto bíblico nos dice que Jesucristo, cuando supo que Pedro iba a ser probado en cuanto a negarle, ¿qué hizo Cristo? Cristo comenzó a orar para que la fe de Pedro no falte. O sea, para que Pedro no se aparte del Señor. Venía la prueba, sí. ¿Cómo iba a responder Pedro? No sabía, vamos a decirlo así. Pedro podía responder negando a Cristo, como podía responder no negando a Cristo. Pero el asunto es que Cristo va a decir, voy a orar para que la fe de Pedro no falte. Fíjese que Cristo en ningún momento oró diciendo, Señor, no lo prueben a Pedro. Señor, que Pedro no me niegue. Sino que la fe de Pedro no falle, no falte. ¿Eso dónde lo encontramos? Usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32, donde Cristo le dice, Pedro, yo estoy rogando para que tu fe no falte. O sea, tú si me fallas, tú si me niegas, que tu fe no falte. Entonces, hermano, ellos estaban orando por lo mismo. Recuerde, Pedro había negado al Señor, el Señor le había dicho que iba a morir como mártir. Ante eso, Cristo agarró y se puso a orar por la fe de Pedro para que él no se aparte del Señor, su fe no falte. Y la iglesia estaba haciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿qué era lo que la iglesia estaban esperando, hermanos? La iglesia estaban esperando que Pedro iba a morir. Moriría. Y estaban orando para que Pedro no falle en su fe. Y es por eso que cuando él toca la puerta y la chica no abre de gozo y luego le dice que ahí está, ellos le dicen, estás loca, y le dicen, no, debe ser su espíritu. O sea, porque ellos ya pensaban que a esas horas del día ya lo habían matado a Pedro. Hermano, la iglesia, por si acaso, en ese momento, a veces nosotros hemos pensado de que la iglesia no tenía fe y por eso es que estaban actuando así. No, al contrario, ellos habían estado orando en otro sentido. Pero hermano, usted tiene que entender algo siempre así, ¿no? Que, hermanos, Dios nunca va a responder las oraciones según nosotros queremos que se respondan. Hermano, nosotros tenemos que orar siempre pidiendo que Dios haga su voluntad, no lo que nosotros queremos. Y ahí está el problema. Yo siempre hablo con personas
Y siempre me dicen, pastor, hay que orar para que se sane una persona. Hermano, si hay una persona enferma, debemos de orar pidiendo que Dios haga su voluntad. ¿Verdad, hermanos? Tenemos que orar. Usted era pastor, pero qué malo. No, yo no soy malo, hermanos, sino que es la verdad. Recuerde que yo estuve en el hospital a punto de irme con el COVID, mi esposa también, y lamentablemente, digo lamentablemente para mí como esposo, ¿no? El Señor se llevó a mi esposa. Pero siempre, hermano, nuestra oración debe ser no lo que nosotros queremos hacer, sino que se haga la voluntad de Dios. Y ahí vamos a probar que nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Porque si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios y tenemos a un ser querido enfermo, muy enfermo, entonces nosotros vamos a insistir diciendo, Señor, que se sane, que se sane, que se sane, que se sane, que se sane. Bueno, ¿usted cómo sabe cuál es la voluntad de Dios? Y después decimos, era la voluntad de Dios que se sane. Hermano, no siempre es la voluntad de Dios que alguien se sane. Si usted lee en la Biblia, muchas veces hay personas que se sanaron fuera de la voluntad de Dios. Solamente porque las personas insistieron y lloraron, y luego esa persona que se sanaron hicieron cosas malas. Usted lo lee en la Biblia eso. Como digo, ese es otro tema que algún día se puede estudiar, y que lo hemos estudiado acá en la iglesia. Pero por eso le digo, siempre tenemos que orar pidiendo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, voy a emprender un negocio. Que me vaya bien, quiero que me vaya bien. ¿Y tú cómo sabes que ese negocio es la voluntad de Dios para ti? Tienes que pedir que Dios haga su voluntad mostrando que ese negocio es para ti, que es para lo que Dios quiere para tu vida. Señor, voy a casarme con fulano de tal. Señor, ya decidí casarme. Ya, pues si decidiste casarte, ¿para qué le pides dirección a Dios? Claro, algunos ya se encapricharon, ya dijeron, con esta persona me caso, es la persona, ya. Bajo el cielo no existe otra persona como este hombre, como esta mujer, ¿no? Entonces algunos dicen, me caso. Y solamente están pidiendo que Dios bendiga la unión nada más. Hermano, si usted ya decidió casarse, ¿para qué pide la dirección de Dios en esa decisión que usted ya tomó? Hermano, si usted realmente quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que decirle, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, en sus notas hay un pensamiento que dice, Dios hizo más de lo que le pidieron. Dios hizo más de lo que le pidieron. Y eso siempre es así. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, siempre Dios nos va a dar más de lo que pedimos. Y estamos recién a mitad del sermón y todavía acá mis apuntes son bastantes y tengo que avanzar más y más y más. Y así estamos. Así que vamos al punto número 2, queridos hermanos. El punto número 1 ha sido, no se puede luchar contra el poder de Dios. Ahora, número 2 en su nota dice, no se puede evitar el castigo de Dios. Como le dije hace un momento, para Herodes parecía todo bonito, ¿verdad? Todo iba bien, todo iba viento en popa. O sea, todo iba avanzando bonito, viento en popa, como digo, todo hacia adelante. No había problema porque acababa de matar a Jacobo, lo estaba metiendo en la cárcel a Pedro y todo estaba bien. Pero viene el castigo de Dios. Ahora, usted entienda algo. Si usted está haciendo algo en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, y todo le va bien hasta ahora, bien. Pero va a llegar el momento cuando ese tiempo de bien termina y usted no va a poder evitar el castigo de Dios. Entiéndalo. O sea, todo parece funcionar bien, ¿verdad? Todo parece ir bonito. Pero cuando viene el tiempo, cuando Dios dice, se acabó el tiempo del juego, ahora sí pasamos a cobrar las cuentas, ahí sí duele, ¿verdad? Ese es como ir a un bonito restaurante. Yo me gozo en el tiempo de la comida, pero no me gusta el tiempo cuando viene la cuenta. ¿A quién le gusta la cuenta? A nadie le gusta la cuenta, ¿verdad? Así es. Y Dios llega el momento cuando Él pasa la cuenta. Versículo número 20 al 23 dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, o sea, contra una región de ahí de su reino, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero, o sea, uno de los
más cercanos al rey, dice que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Ahora, miren la escena de lo que va a ocurrir acá, por favor. Hay una reunión en cierto lugar donde el rey les va a hablar. Herodes va a hablar, el mismo que mató a Jacobo y metió en la cárcel a Pedro. Mire lo que ocurre, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, o sea, se puso lo mejor de su ropa, se sentó en el tribunal y les arengó. Se sentó en el tribunal quiere decir, había una reunión abierta en un lugar y él se sentó en su trono con sus mejores ropas, seguro se puso sus joyas, su corona y les arengó. Él habló, les dio un discurso político. Y entre todo lo que dijo él, al final dice el versículo 22, y aquí viene el problema para este hombre, dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Ahora, quizás usted lo esté interpretando en el sentido de que queremos oír la voz de Dios y no la voz de un hombre. Eso no estaban diciendo. ¿Sabe lo que estaban diciendo ellos? Y en el texto griego dice textualmente, dice así, lo que estamos oyendo, o sea, o a quien estamos oyendo, no es a un hombre, sino que estamos oyendo a un Dios. No estamos oyendo hablar a un hombre, sino estamos oyendo hablar a un Dios. Eso es lo que estaban diciendo ellos, hermanos. Estamos oyendo hablar a un Dios. Y en ese momento a este hombre Herodes se le sube los humos. Se le sube la vanagloria de la vida, se le sube el orgullo, porque así le ocurre al ser humano cuando todo le va bien, ¿verdad? Aparentemente cuando todo va bien, en vez de darle gloria a Dios, se nos sube los humos, se nos sube la vanagloria de la vida, nos llenamos de jactancia, nos llenamos de orgullo y parecemos esos pavos reales, hermanos. Y así estaba este hombre. Pero en ese mismo momento, y lo que dice el versículo 23, hermanos, está corroborado por el historiador judío Flavio Josefo, que algunos de ustedes pueden conocer, busquen en internet, Flavio Josefo, lean lo que él dice en su libro Antigüedades de los Judíos, las guerras de los judíos. Ustedes pueden ver ahí que lo que dice aquí este versículo 23, él lo describe con lujo de detalles, Flavio Josefo. ¿Qué dice versículo 23? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Al momento ese hombre se puso mal, lo sacan de su trono y pasan unos días y el hombre se estaba literalmente, como dice Flavio Josefo en su libro, dice, se estaba pudriendo por dentro. Se estaba pudriendo por dentro y así murió. Murió muy similar a la muerte que tuvo su padre años antes, Herodes el Grande, el que decidió matar a los niños cuando nació Jesús. Ese su padre, Herodes el Grande, también murió comido por gusanos, desde adentro hacia afuera. Lo mismo le ocurrió a este hombre, está muriendo igual. Hermano, es que este hombre, igual que su padre, había decidido luchar contra Dios, atacar al pueblo de Dios. Entonces, en sus notas dice, a Dios se le acaba la paciencia con Herodes. A Dios se le acaba la paciencia con Herodes. ¿Sabe algo? Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia con este mundo inconverso. Es por eso que la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios tiene paciencia también con creyentes que están luchando contra Él. Es por eso que la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos. Porque muchos creyentes dicen, algunos que están luchando contra Dios dicen, otra vez digo, no, pero si todo me va bien, hay bendición, tengo trabajo, tengo negocio, tengo casa, tengo familia. Sí, por ahora. Pero cuando llegue el momento que se acaba la paciencia de Dios, Dios va a comenzar por ti. Dios va a comenzar por ti. Y es lo que le ocurrió aquí. Ahora, ¿por qué es que Dios tuvo que hacerle todo esto a Herodes?
Porque la Biblia dice, y anote la cita, porque como digo, no hay tiempo para poder ir, en el libro de Zacarías, capítulo número 2, versículo número 8, Zacarías capítulo número 2, versículo número 8, la Biblia dice que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Dios nos cuida como la niña de sus ojos. A veces algunos piensan que se refiere a una niña femenino, a una mujercita. No, no está hablando de las niñas. Sí, Dios cuida a las niñas también, ¿verdad? Dios cuida a los niños también. Pero aquí el versículo está hablando de la niña, una parte de nuestro ojo. Dios dice que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Y cuando alguien trata o hace daño a uno de sus hijos, hermanos, Dios en cierto momento va a pasar la cuenta. Si usted lucha contra Dios, contra la palabra de Dios, usted sabe lo que dice la Biblia, pero usted quiere hacer lo contrario, Dios va a acabarse su paciencia y Dios va a obrar con castigo. Número tres. No se pueden frustrar los planes de Dios. Ese también es otra locura, ¿verdad? Los planes de Dios. No se pueden frustrar los planes de Dios. Usted no puede evitar que Dios cumpla sus planes. No voy a hablar de los planes de Dios, por ejemplo, para el universo, para la tierra, establecer su reino, la iglesia victoriosa en este mundo. Tendría mucho que hablar sobre esto, pero solamente déjeme decirle que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos. Pero si usted está viendo de que Dios está haciendo algo en la vida de su esposa, por ejemplo, supongamos en la vida de su esposa, pero usted se opone, tenga cuidado. Si Dios ha decidido bendecir a su esposa, la va a bendecir de todas maneras, aunque usted diga no. Dios lo va a hacer y usted va a pagar las consecuencias negativas de oponerse a los planes de Dios. Supongamos que Dios le llama a uno de sus hijos o a una de sus hijas para servirle en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a responder como padre, como madre? Yo personalmente respondería, como pastor que soy, respondería feliz de la vida, contento, más feliz que una perdiz estaría yo, ¿no? Saltando en un pie porque uno de mis hijos, de mis hijas, digamos, decidió servir a Dios. Pero ¿cómo responde usted como cristiano, como cristiana? Déjame decirle de que por mi experiencia de 50 años de cristiano, hermano, déjame decirle de que cuando alguien decide, un joven, una señorita decide servir a Dios, no siempre, pero los que más se oponen son los padres que se llaman cristianos, cristianas. El papá cristiano que va a la iglesia se opone a que su hijo sea un predicador del evangelio. La mamá cristiana que va a la iglesia se opone a que su hija sea una trabajadora, una sierva de Dios. Y sacan todos los argumentos sabidos y por haber, ¿no? Que es una pérdida de tiempo esos estudios, que te vas a morir de hambre, mira cómo vas a terminar como el pastor Hidalgo, así vas a terminar, ¿no? No vas a tener ni ropa, no vas a tener comida, no vas a tener nada, así, y toda tu vida va a ser una desgracia, y no lo hagas. Queridos hermanos, si usted se opone a los planes de Dios, tenga cuidado. Dios va a llevar sus planes de todas maneras adelante, y usted va a encontrarse peleando con un gigante. Y usted va a perder. Ok, aquí este hombre se está oponiendo a los planes de Dios. Y en su nota dice, antes de leer el texto bíblico, en su nota dice, la obra de Dios sigue avanzando. Herodes, aunque tú te opusiste a los siervos de Dios, la historia termina con que tú mueres y la obra de Dios sigue avanzando. O sea que no hay nada ni nadie que se pueda oponer, resistir a la obra de Dios. ¿Qué dice el versículo número 24 y 25? Aquí encontramos que dice así. Bueno, primero el 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Qué bueno, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos visto, muerto Jacobo, uno de los apóstoles, Pedro en la cárcel, el Señor lo saca, ahora Herodes ha probado el poder de Dios, entonces la obra de Dios sigue creciendo y sigue avanzando. Lo mismo en este mundo, aunque hayan presidentes, aunque hayan congresistas que se opongan a la voluntad de Dios, la obra de Dios sigue avanzando. Aunque en este mundo, aunque en este país se lleguen a aprobar leyes en contra de la palabra de Dios, la obra de Dios sigue adelante, hermanos. Usted recuerda ese corito que dice, ¿no? La iglesia sigue
caminando, solo se detiene para predicar, ¿no? ¿Cómo es, Pastor Martín? En la costa, sierra y selva, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Así es, la obra de Dios sigue caminando. Ahora, en sus notas hay un pensamiento final antes de leer el último versículo del capítulo. Dice así: Jerusalén deja de ser el centro de operaciones. Jerusalén deja de ser el centro de operaciones y la misión sigue desde... Ahora la misión desde dónde se va a realizar, hermano. ¿Desde qué otra ciudad? ¿Recuerda que hemos hablado? Antioquía. Muy bien. ¿Ven? Están aprendiendo, ¿ah? Jerusalén deja de ser el centro de operaciones y la misión sigue desde Antioquía. Eso de Antioquía se va a ver ya a partir del capítulo 13 de este mismo libro. Pero ahora sí leamos el versículo 25. Versículo 25, leamos, dice: y Bernabé y Saulo, fíjense cómo ahora nos introducen dos personajes que en el capítulo 12 no se habían ni mencionado, pero estaban en la ciudad de Jerusalén en ese momento, cuando ocurrió todo esto, y estaba Bernabé y Saulo, ¿ah? Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, ¿qué servicio? De haber llevado la ofrenda. Volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que ahora ellos dejan Jerusalén y regresan a Antioquía. De una manera se nos está diciendo, dejaron la ciudad de Jerusalén porque ya el centro de operaciones ya no será Jerusalén, sino ahora será Antioquía. Hermano, el poder de Dios se va a demostrar no en una ciudad, sino en todo lugar. Antes estaba centro de operaciones Jerusalén, ahora Antioquía. Hermano, es así. El obrar de Dios no está limitado a un solo lugar. El obrar de Dios se da en todo sitio. Yo quiero terminar esta mañana la enseñanza, la prédica, diciéndoles tres palabras, ¿ya? Tres palabras le quiero decir. No está eso en sus notas. Este es un plus, ¿ya? Palabra número 1. Crezcamos. Crezcamos. ¿En qué tenemos que crecer? Hay que crecer en la fe para confiar en Dios totalmente y siempre. Crezcamos. Hay que crecer en la fe para confiar en Dios totalmente y siempre, siempre, queridos hermanos. Segunda palabra, la palabra oremos, oremos. Hay que orar con confianza, hay que orar con confianza, siempre conforme a las promesas de Dios. Y lógicamente esas promesas están escritas en la Biblia, pues, ¿no? Entonces, oremos. Siempre hay que orar con confianza en base a las promesas de Dios que están en la Biblia, pues, ¿no? La tercera y última palabra, le menciono las dos primeras. La primera palabra fue crezcamos, crecer en fe. La segunda palabra fue que oremos con confianza. Y la tercera palabra es tengamos, tengamos. ¿Y qué cosa vamos a tener? Tengamos una plena seguridad de que Dios nunca va a dejar inocente a una persona que está luchando contra Él, contra Dios. Dios nunca va a dejar inocente a una persona que está luchando contra Él. O sea, hay que tener esa seguridad. Tengamos la plena seguridad de que Dios nunca va a dejar por inocente a una persona que está luchando contra Él. Porque siempre hay gente que cree que sabe más que Dios. A pesar de que en la Biblia dice algo, dice, no, yo no creo así, yo creo de otra manera. Estás luchando contra Dios. Y si ese es tu caso, arrepiéntete. No hay otra palabra, arrepiéntete. Y ven a buscar la misericordia de Dios mientras todavía se pueda, ¿verdad? Hay que hacerlo. ¿Qué tal si oramos por un momento antes de que venga nuestro hermano encargado y nos dirige en la última parte de la reunión de esta mañana? Sí, vamos a orar, por favor. Le pido inclinar el rostro, cerrar los ojos. Y permítame que en esa actitud que estamos antes de orar, cada uno conoce su vida. Cada uno conoce su corazón. Yo como pastor, yo no estoy aquí juzgando a nadie estoy juzgando. Yo solamente vengo a predicarle la palabra de Dios, lo que dice. Pero si la palabra de Dios, que es viva y eficaz, le ha mostrado algo a usted, entonces hay que examinar mi vida, nuestra vida, pedir perdón a Dios y humillarnos ante Dios.
Es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que yo le pido que hagamos en esta mañana, en este momento de oración. Que quizás este momento no sea suficiente. En casa examine su vida. Hágalo. Bendito Dios, nos presentamos ante ti en oración en estos momentos. Luego de haber visto tu palabra aquí, el capítulo 12 de Hechos, donde hay una tremenda historia de un hombre que atacó a tu iglesia, a tus siervos, y a la final tú lo destruiste a este hombre. Porque nada ni nadie puede luchar contra Dios ni oponerse a los planes de Dios, porque ningún hombre jamás saldrá librado de luchar contra ti, de luchar contra tu palabra. Padre, pero si hay como he dicho, Padre, si dentro de la iglesia hubieran creyentes que están luchando contra Dios, contra Cristo, contra su palabra, Padre, es un buen momento para que nosotros, examinando nuestras vidas, nos podamos arrepentir, Señor. Podamos humillarnos. Podamos decir, Señor, nos humillamos y pedimos perdón en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos tener la vida, la oportunidad de oír tu palabra y por tener la oportunidad aún de arrepentirnos. Pedimos tu misericordia, Señor, orando en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor.